Sí, gracias. Bienvenida la doctora Claudia Martínez Anaya, del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis. Claudia tiene 30 minutos para exponer y aproximadamente, y después de ese tiempo damos un espacio a las preguntas y respuestas. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Sí me escuchan y ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos a este penúltimo día de Puertas Abiertas. Eh, Como ya dijo amablemente, pues soy investigadora de aquí del instituto, ya tengo un rato en el instituto y digamos que en los últimos años me he dedicado a investigar a investigar unas bacterias a unas proteínas bacterianas, y estas bacterias interaccionan con las plantas. Algunas de ellas son patógenos, es decir, les causan daño. Entonces, no les voy a hablar muchos detalles de esa parte, pero sí les voy a hablar de cosas que hemos estado aprendiendo sobre la interacción entre las plantas y las bacterias, ¿no? Y entonces espero que les parezca interesante esto que les voy a decir. Déjame ver, porque no avanzó. No sé por qué no avanza. Ahí está. A ver. Ok, bueno, antes de empezar a platicarles sobre las interacciones entre los organismos, me gustaría preguntarles, bueno, lástima que no les puedo escuchar, pero me gustaría que me dijeran qué es lo que piensan cuando escuchamos que se habla de virus, de bacterias, de hongos, ¿no? Esto de microorganismos en general. Y una cosa que con lo que asociamos normalmente a los microorganismos, a los virus y a las bacterias más comúnmente es con la enfermedad y con infección, ¿no? Y entonces, cuando escuchamos esto, pues nos provoca un poco de alarma, ¿no? Y entonces estamos un poco predestinados a pensar que al hablar de virus o bacterias, pues esto conlleva un cierto peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí está. No sé si ustedes han visto esta foto que es muy famosa, ¿no? Buscando en internet, en Google, como decía Shirley, organismos del cuerpo, organismos que viven en el cuerpo, pues aparece esta foto que es muy, muy famosa y es la de un niño que estaba jugando en el jardín y después puso su mano sobre un medio de cultivo de los que usamos en el laboratorio, y es lo que aparece en ese medio de cultivo después de un tiempo, ¿no? Entonces se nota exactamente la parte en la que dejó su huella, todos los microorganismos que estaban en su mano y que al ponerlos en este medio de cultivo, pues entonces se reproducen y pueden crecer. Y vemos ahí colonias de muchos tipos, ¿no? Aquí un hongo muy bonito, colonias de colores, etcétera. Entonces, de aquí pues viene la idea de que tenemos que sanitizar todos los lugares, ¿no? Aquí hay un sanitizante de manos y bueno, no nada más las manos, sino todas las superficies, los pisos, etcétera, ¿no? Este, pero lo que les quiero comentar hoy es que la mayoría de los microorganismos pues no son malos, no son patógenos, y de hecho, nuestras vidas dependen de todos ellos. De los microorganismos, nuestra vida sería muy diferente, muy difícil, e incluso pues, posiblemente no podríamos ni existir, ¿no? Y es que estos microorganismos habitan todo nuestro cuerpo, desde la piel, como en el ejemplo que acabamos de ver, pero en realidad pues los podemos encontrar en la boca, en el tracto gastrointestinal, en todos lados, ¿no? Y bueno, al conjunto de todos estos microorganismos del cuerpo y en realidad de cualquier nicho que busquemos, todo ese grupo que está allí conviviendo, se le llama microbiota. Ajá. Entonces, la microbiota se refiere a los microorganismos de un cierto lugar, de un cierto hábitat. Y puede estar formada por bacterias y arqueas, que las pongo aquí porque tienen formas y tamaños similares, por hongos microscópicos,
por microorganismos del reino protista, perdón, de tipos protistas, y virus, ¿no? Que ahora, pues, por cosas de la pandemia, han saltado más a la fama, ¿no? Los virus, en este caso les pongo un virus que tiene esta forma, los virus tienen muchas, muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos microorganismos forman la microbiota de los diferentes sitios. Ajá. Y las plantas, pues no son la excepción, ¿no? Las plantas también tienen una serie de microorganismos que con las que se asocian a diferentes niveles, ¿no? Desde la parte aérea como en el suelo. Entonces, en la parte aérea, pues tenemos a ver, permítanme, déjenme ver esto de aquí. Tenemos el microbioma del aire, que son aquellos microorganismos que se encuentran en el aire y en donde hay pocos en realidad en comparación con otros lugares. También tenemos microbioma de las hojas, de las flores. Hay muchos microorganismos que viven adentro de las plantas y a estos se les llaman endófitos. Y sobre todo los que más se han estudiado o de los que se sabe desde hace más tiempo es el de las raíces, porque en las raíces y en el suelo que está muy cerca de las raíces es a lo que se le llama la rizósfera. Es uno de los sitios en donde la cantidad de microorganismos es altísima. Como, bueno, no sé, hay unas interacciones impresionantemente complejas y la cantidad de microorganismos que hay aquí es mucho mayor de la que hay en suelos en donde no hay, que están alejados de las raíces, ¿no? Entonces, bueno, también lo que se sabe ahora es que los microorganismos que viven en los diferentes tipos de tejidos de las plantas son diferentes. En muchos casos, por ejemplo, hay algunas bacterias que solamente que pueden crecer solamente en las flores, y al ratito vamos a ver un ejemplo de por qué, y algunos solamente en las raíces, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que se conocen las poblaciones microscópicas asociadas a un hábitat, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer si son microorganismos tan chiquititos? Bueno, pues porque, como ya les mencioné antes, se pueden crecer en estos medios de cultivo en donde nosotros queremos analizar algún sitio en especial, y entonces de ahí traemos una muestra y vamos, sembramos los diferentes muestras y entonces vemos que crecen los microorganismos. Y estos pues ya pueden analizarse de diferentes formas en el laboratorio. Pero bueno, lo que también se ha descubierto ya desde hace un tiempo es que muchas veces estas condiciones de laboratorio no permiten que cualquier organismo viva, ¿no? Porque las interacciones que existen entre ellos muchas veces no se pueden reproducir en el laboratorio, ¿no? Entonces a veces se necesitan que haya ciertas presiones atmosféricas, por ejemplo, o ciertas temperaturas, o a lo mejor hay un microorganismo que crece o que proporciona ciertos metabolitos que otro aprovecha para crecer, etcétera, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es que de estos mismos sitios donde queremos investigar quiénes viven allí, pues se puede extraer, digamos, el DNA de todo lo que hay allí, y entonces se analiza el DNA y de ahí se puede inferir quiénes son los bichitos que allí viven, ¿no? Entonces, bueno, ya que sabemos que se pueden investigar estos microorganismos, entonces ahora nos preguntamos por qué es importante conocer estos microbiomas. En el caso de esta plática, pues en específico, por qué es importante conocer el microbioma de las plantas. Y bueno, es que conocer la diversidad de microorganismos que viven en cierto ambiente, pues además de que nos permite saber la identidad de los organismos que viven allí, también podemos saber las relaciones, las interacciones que se pueden dar entre ellos, entre los diferentes microorganismos y entre los microorganismos con el hospedador que los tiene, ¿no? Entonces, si algún microorganismo, o sea, porque no nada más viven los microorganismos digamos, en otro organismo mayor, sino que además su actividad o su presencia allí tiene consecuencias para el hospedador, ¿no? Y vamos a hablar de esas precisamente. Ok, entonces justamente estas asociaciones entre los microorganismos y el hospedador
pueden tener consecuencias muy importantes, como les acabo de decir. Y bueno, una de las consecuencias más graves pues es la enfermedad, ¿no? Entonces siempre es muy fácil ver cuando algo no está bien, ¿no? Cuando un organismo no está desarrollándose perfectamente. Y en el caso de las plantas, pues existen muchos síntomas que nos permiten saber que en este caso, por ejemplo, esta planta pues tiene alguna infección y habría que buscar de qué tipo es, ¿no? Entonces acá se ven, por ejemplo, las hojas que no están infectadas, muy bonitas, pero acá pues ustedes pueden ver todas estas pues deformaciones que tiene la hoja, ¿no? Entonces, obviamente porque la enfermedad tiene consecuencias dañinas o negativas, pues desde ahí se han estudiado muchas interacciones entre los microorganismos y los hospedadores, ¿no? Pero no todos son, no todas las interacciones son negativas. Hay interacciones que son benéficas, ya sea para uno de los organismos o para los dos, ¿no? Entonces, cuando los dos organismos se benefician de tener esta interacción entre ellos, a esto se le llama mutualismo. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy bonito que no es de plantas necesariamente, pero me parece un ejemplo muy, muy bonito, muy hermoso. Y se refiere a las algas que viven en el pelaje de los perezosos, que como ustedes saben, pues los perezosos son unos animales de Centroamérica, ¿no? En Panamá hay varios y hay diferentes especies de perezosos. Y entonces lo que se ha visto es que en el pelaje de estos animales se desarrollan unas algas que son de esta especie, en este caso, que se llama Trichophilus welkeri. Y entonces la interacción entre el perezoso y el alga es benéfica para para los dos organismos, porque en este caso el perezoso le provee de un hábitat, de un lugar en donde vivir y de agua, ya que dentro de su pelaje se guarda demasiado la humedad, y las algas, como nos decían ayer en la plática de la doctora Elena Porta, si alguno de ustedes las escuchó, las algas necesitan mucha humedad para vivir. Entonces, este es un lugar que le parece ideal. Y además, y bueno, entonces las algas le proveen al perezoso, además de un camuflaje, ¿no? Porque los pinta un poco de verdes por ser fotosintéticas, entonces eso hace que sean menos visibles en su hábitat, y además les proveen nutrientes que se cree que pasan a través de la piel y del pelo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de mutualismo muy bonito, que además es muy interesante porque lo que se sabe es que estas algas no viven en ningún otro lugar del planeta, solamente viven asociadas con los perezosos, y además cada especie de perezoso tiene una alga asociada diferente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una interacción muy bonita que les quería contar. Ok, bueno, sin embargo, estas interacciones no siempre son así de evidentes, ¿no? Hay muchas interacciones que tienen consecuencias que no son tan sencillas de ver. Entonces, por ejemplo, cuando se descubrió que la microbiota del intestino humano era muy importante para las funciones del cuerpo, pues se detectaron ciertos beneficios de algunas bacterias que crecen en nuestros intestinos. Por ejemplo, nos ayudan a digerir alimentos que nuestro cuerpo o nuestras propias células no pueden digerir. Entonces, muchas de las bacterias que están ahí en nuestro intestino permiten una buena digestión. También permiten procesar algunos nutrientes, sintetizan vitaminas y también ayudan al sistema inmune. Pero hay otras consecuencias más, digamos, sorpresivas de estas interacciones. Por ejemplo, ahora se sabe que nuestro propio comportamiento está influenciado por justamente los bichitos que viven en nuestro tracto intestinal. Entonces, por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor, es casi toda producida por las bacterias de la microbiota, ¿no? Y bueno, este neurotransmisor permite la regulación de diferentes emociones que nosotros sentimos, ¿no? Entonces, estas sutilezas son las que son muy interesantes. Ok, entonces,
Sin embargo, la interacción, o poder estudiar todas estas interacciones entre millones de microorganismos que viven en cierto nicho con el hospedador, en este caso, digamos, con las plantas, pues es muy complicado y apenas están aprendiendo a estudiar y a entender estas interacciones, ¿no? Entonces, miren, aquí rápidamente les voy a poner un ejemplo de lo que se sabe ahora. En este caso, hay una planta y una de ellas tiene una infestación por unos áfidos, ¿no? Que son unos insectitos. Y al lado de ella hay una planta que no tiene áfidos. Bueno, lo que se sabe ahora es que acá abajo, no sé si alcanzan a ver, hay unas líneas muy delgaditas que representan a una interacción que existe entre hongos, entre un hongo que está aquí, que forma una asociación con las raíces de las plantas, y que entonces, cuando el hongo detecta que esta planta que está siendo infestada, le manda una señal a la otra planta, y entonces esta planta responde. Además, manda señales a la propia planta infestada que cambia la manera en la que, o sea, activa las respuestas de defensa para intentar defenderse de esta plaga que le cayó. Y además de esta otra planta, también libera compuestos volátiles que evitan que los áfidos las infesten, y además atraen, por ejemplo, a las catarinas, que son las que se van a comer a los áfidos, ¿no? Entonces, toda esta compleja red de respuestas que se van dando a las interacciones de los diferentes organismos son muy complicadas de estudiar en el laboratorio, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues nada más está, digamos, el hongo, la planta y los áfidos, ¿no? Entonces son difíciles de estudiar. Por eso en los laboratorios, normalmente la interacción que se ha analizado es de 1 a 1. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo aquí, es una planta de tomate a la que se le inoculó con bacterias en este caso, Bacillus subtilis, que son parecidas a las que nos hablaba el doctor Galindo ayer, ¿no? Si lo vieron. Y entonces esta interacción es benéfica para la planta y permite que ahora la planta pues crezca mejor cuando tiene a las bacterias asociadas que cuando no. Y además resiste el ataque de patógenos que cuando no tiene a las bacterias, ¿no? En otros casos, por ejemplo, también se ha visto que, por ejemplo, en este caso, esta bacteria que se llama Xylella fastidiosa infecta a estos árboles de olivos y entonces les provoca enfermedades y la muerte, ¿no? Y esto pues es muy grave. Nosotros en el laboratorio, en nuestro laboratorio, estudiamos la interacción de unas bacterias que causan pudrición de diferentes plantas del género Pectobacterium. Entonces, por ejemplo, aquí esta que se llama Pectobacterium matrosepticum causa maceración de esta planta que es de papa, ¿no? Y otra que se llama Pectobacterium brasiliense también causa pudrición, aquí es donde la inoculamos, en tallos de apio, ¿no? Y bueno, todas estas interacciones nosotros las estudiamos a nivel molecular en el laboratorio, y entonces vemos pues la bacteria, qué es lo que hace, ¿no? O los virus o los hongos, y después la planta, todas las respuestas que ocurren dentro de la planta para intentar defenderse, ¿no? Entonces, en el laboratorio en nuestro laboratorio en el instituto, hay una serie de estudiantes que han estado en el laboratorio y que nos permiten ayudar a entender estas interacciones. Y ellos hacen experimentos de genética, bioquímica, biología molecular, etcétera, para entonces poder poner una rayita más a este mapa de interacciones moleculares que son muy, muy complejos, ¿no? Pero bueno, de ese proyecto alguna vez, otro día les comentaré. Rápidamente regresando al tema de las asociaciones entre los microorganismos, les quiero contar unas historias bonitas. Como les digo, algunas interacciones tienen consecuencias que no son fáciles de detectar, y en algunos casos hay algunas interacciones que son dañinas para algunos de los participantes en la interacción, ¿no? Entonces, aquí les voy a platicar de unos ejemplos que no son ni de plantas ni de bacterias, pero la verdad es que no me pude aguantar las ganas de contárselos porque me parecieron muy interesantes. Y miren, se tratan de estas interacciones en donde uno de los participantes afecta el comportamiento de los otros, ¿no?
Entonces aquí se han estudiado a estas hormigas que tienen una infección por un parásito que se llama, que tiene este nombre simpático, y lo que hace este parásito es que produce ciertos neurotransmisores que hacen que las hormigas se cuelguen de las puntas de los pastos aquí y se queden ahí colgadas. Y entonces vienen las vacas o los diferentes rumiantes y se comen el pasto, y entonces se comen a la hormiga que está aquí, y entonces el parásito puede entrar a la vaca, que es, digamos, a donde se va a reproducir, ¿no? Este otro caso es son insectos, son unos grillos, pero también pueden ser mantis, cucarachas, etcétera, que lo que hacen es que son infectados por estos gusanos y también les cambian el comportamiento, y ahora lo que ocurre es que los insectos se suicidan, ¿no? Se tiran al agua, cuando en realidad a los insectos no les gusta estar en cuerpos de agua, a muchos de ellos. Entonces ahí es en donde este gusano, en el agua es donde se reproduce, pone sus huevos, etcétera, ¿no? Entonces estas interacciones les cambian el comportamiento a los hospederos. En el caso del toxoplasma, lo que se ha visto es que el toxoplasma, que es de este parásito, aumenta los niveles de dopamina de los ratones cuando los infecta, y entonces hace que los ratones ahora ya no le tengan tanto miedo a los gatos. Y entonces los gatos los pueden cazar más fácilmente, y el gato es el animal en donde el toxoplasma se reproduce, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos de estos simpáticos. Miren, por ejemplo, en el caso de las plantas, encontré este otro ejemplo en donde están estas plantas que producen sus flores, como muchas otras, y es la manera en la que se reproducen. Pero estas plantas tienen una infección con una bacteria que lo que hace es que provoca que la planta desdiferencie, es decir, que cambie la regulación para la producción de flores, y entonces ahora estas flores, en lugar de volverse flores, se vuelven como hojas, y ya no tienen la función de una flor es de la de reproducción de las plantas, pues esta función se pierde. Entonces, estas bacterias se llaman fitoplasmas, y entonces provocan estos cambios, ¿no? Además, hacen que la planta atraiga más a los vectores, que son los que vienen, se alimentan de la planta, y después cuando pasan a otra planta, pasan las bacterias. Ajá. ¿Cómo se sabe que sucede esto? Bueno, porque en el laboratorio la gente estudia diferentes moléculas de las bacterias. Y entonces se sabe que una proteína que se llama SAP54 de la bacteria se une a una proteína de la planta que se llama 53, y eso es lo que hace que las flores ya no se puedan desarrollar, ¿no? Esta es la interacción que ocurre entre las dos proteínas. Y no solamente eso, sino que esta misma proteína de la bacteria también es la responsable de que ahora la planta sea más apetitosa para los bichitos estos que se las comen, ¿no? Y entonces esto es la manera en que las bacterias se pueden transportar a otras plantas. Ok, entonces, conocer las relaciones entre las plantas y las bacterias no solamente nos permite identificar estos aspectos negativos que les he contado un poco, sino también nos pueden dar ayudas y nos ofrecen soluciones para resolver problemas actuales. Entonces aquí, por ejemplo, les quiero dar otro ejemplo de lo que se ha hecho para intentar atender aspectos de sequía, que es una situación grave con el cambio climático, ¿no? Entonces, lo que algunos investigadores hicieron fue buscar bacterias que ayudan a las plantas a crecer en condiciones de sequía. Se trajeron las plantas al laboratorio, y entonces lo que hicieron fue ponerlas en unas plantas y en otras no, y después dejaron estas plantas de trigo 10 días sin regar, sin echarles nada de agua. Y lo que ven es que cuando aquí las plantas no tienen a las bacterias, pues estas se secan y se mueren, y en cambio estas están muy bien, ¿no? Entonces, lo que se vio es que las bacterias forman como unos tipos de geles alrededor de las raíces, y eso atrae más el agua, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, con respecto a la pérdida de insectos, es que pues, la polinización ha disminuido, y cuando la polinización disminuye, pues esto es peligroso, ¿no?
Entonces, lo que se ha visto es que el microbioma de las flores tiene bacterias que solamente colonizan en las flores, solamente pueden crecer allí. Y eso es porque se alimentan del aroma, de los compuestos que le dan el aroma a las flores, ¿no? Y entonces, las bacterias después, además, producen otros compuestos aromáticos que también permiten atraer polinizadores. Entonces, lo primero que ocurre, o de lo que se dieron cuenta los investigadores, es que las flores que crecen en ambientes estériles, en plantitas en donde no hay bacterias para nada, no huelen igual que las flores, eh, que las flores que están creciendo en la naturaleza, donde sí hay mucha interacción donde sí donde hay, están las flores interactuando con todas las bacterias que las habitan, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que las flores que son inoculadas con estas bacterias, ¿no? Se aíslan esas bacterias y se les ponen a las flores, y entonces estas flores atraen más polinizadores y producen más semillas y más frutos, ¿no? Y entonces esta puede ser una solución para mejorar los rendimientos de las cosechas. Entonces, bueno, ya con todo esto que les he platicado, ¿cuál es el mensaje que yo quiero que se lleven de esta plática, ¿no? Bueno, pues que nadie en este mundo vive aislado, ¿no? Por más que sea una modesta planta viviendo en una macetita, dentro de esta maceta, cuando ustedes la vean, a lo mejor ahora se van a poder imaginar que hay bacterias chiquititas, hongos y virus en las raíces, en el cuerpo, en las flores de la plantita que está creciendo allí, y que todo esto es un ecosistema en sí mismo, aunque sea pequeño, igual que cuando vemos un paisaje de este estilo, ¿no? Entonces, además, lo que se puede aprender de las interacciones entre diferentes microorganismos nos permite también solucionar problemas que tienen que ver con las condiciones ambientales cambiantes, como ya les dije en el caso de la sequía, la erosión, la contaminación de los suelos con diferentes cosas, ¿no? Para intentar evitar el uso excesivo de pesticidas y antibióticos, o para disminuir los problemas que da la baja polinización, ¿no? La pérdida de insectos en el medio ambiente. Y bueno, pues con esto creo que quiero terminar y les quiero agradecer mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora. Excelente charla. Tenemos varias preguntas que hacerle. Y bueno, el primero nos señalan que sí puede haber algún conflicto de alergia de virus de alguna planta. Si las plantas pueden presentar alergia. Alergia, así como la alergia que se ve en los humanos, yo pensaría que no, porque las plantas sí tienen un sistema inmune, y tienen un sistema inmune que les sirve para defenderse de infecciones que ya tienen, y para defenderse, sobre todo, como nos decía ayer el doctor Galindo, para prevenir infecciones nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega si una hoja dentro de una planta se infecta, es muy posible que esa infección mande una señal de sistema inmune al resto de la planta para que el resto de la planta que no esté infectada sea más resistente. Pero como alergia, yo creo que no puede existir, porque la alergia creo que tiene que ver con células T y cosas del sistema inmune que es exclusivo de los mamíferos, posiblemente solo de los humanos, no lo sé, pero yo pensaría que no. Muy bien. Hola, ¿se pueden utilizar hongos para curar alguna enfermedad? En las plantas, no lo sé. Por lo que yo entendí de la plática que dio ayer el doctor Galindo, él decía que una vez que una planta está infectada es muy difícil curarla, ¿no? Y entonces más bien lo que se hace en el caso de las enfermedades es preventivo. Es decir, si se quiere evitar que un cultivo o algún otro tipo de plantas se infecte, pues entonces lo que uno puede hacer es inocularla con bacterias que le van a ayudar a tener resistencia contra diferentes plagas o algunas otras condiciones, pero
hasta donde yo sé, no se pueden curar. Ahora, lo que sí es cierto es que tanto los hongos como las bacterias producen muchos metabolitos de secundarios, se llaman, que son moléculas que sirven para curar cosas en las personas, ¿no? Entonces, eso sí se ha visto, tanto las plantas mismas como las bacterias y los hongos producen componentes que después nosotros podemos utilizar para diferentes condiciones. Entonces, no sé si por allí va la pregunta, pero sí hay moléculas que se han usado, sobre todo antibióticos. Perfecto. ¿Cuáles son los microorganismos más comunes que podemos encontrar? En las plantas. Bueno, pues es que hay muchísimos y lo que se sabe es que hay muchos microorganismos, o sea, hay una variedad inmensa de microorganismos, muchísimos, y hay algunos que prefieren vivir en los suelos, otros en el aire y otros en el agua, otros en la piel, otros debajo del suelo, etcétera. Entonces, hay millones y los microorganismos se pueden clasificar dependiendo de qué tanto se parecen entre ellos, y entonces hay muchas clasificaciones. Y los que se pueden encontrar pues son de diferentes tipos. Normalmente los que se han estudiado pues son los que crecen fácilmente en el laboratorio, y posiblemente entonces tengamos un sesgo para poder para decir que estos son pues los más comunes porque los podemos ver y los podemos reproducir, pero no necesariamente es así. O sea, posiblemente hay muchos otros que no podemos estudiar simplemente porque no los podemos ver en el laboratorio, pero que están allí. Pero hay de muchos tipos. Perfecto. Nos preguntan si el microbioma puede tener algún conflicto. ¿Qué pasa cuando el microbioma se altera? Sí, eso es una pregunta muy buena, porque lo que se ha visto es que hay un balance de microorganismos que están siempre en equilibrio, digamos, y cuando nosotros por alguna razón rompemos ese balance, pues entonces algunos microorganismos aprovechan ese desbalance y empiezan a crecer de más, ¿no? Entonces lo que se ha visto es que un microbioma sano, tanto de plantas como de personas, es aquel que tiene una diversidad suficiente y que es muy diverso, pero que es más o menos estable durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un antibiótico porque nos sentimos mal, porque tenemos alguna infección en alguna parte, y entonces nos dan antibiótico, pues eso lo que hace es que mata al organismo que nos está causando el problema, la enfermedad, pero normalmente estos antibióticos pues pueden también afectar a otros microorganismos que no son los que nos están causando la enfermedad, y entonces esto provoca desbalances. Entonces, por eso es importante que si no necesitamos antibióticos, pues mejor no tomarlos, porque provoca otros problemas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, cuando a una planta o a una persona se le da de comer o se le está, por decir, a uno que las personas que no comemos una dieta variada, sino que nada más estamos comiendo cierto tipo de comida, pues eso también genera imbalances y eso también puede provocar problemas. En las plantas también, ¿no? De hecho, lo que se sabe, por ejemplo, en las milpas se siembra maíz, frijol y calabaza, porque se sabe que si se siembran esos tres plantas juntas, el microbioma de las raíces es mucho más diverso, y entonces se van produciendo las diferentes metabolitos que las plantas necesitan para crecer mejor, si estuvieran aislados. Perfecto. Aquí preguntan sobre el ejemplo de los perezosos, les llama mucho la atención. Y primero, la primera pregunta es si las algas se desarrollan en todos los perezosos, y si no, ¿qué otros animales las pudieran tener? Ajá, lo que leí es que sí. De hecho, las mamás perezosas les pasan las algas a sus bebés, ¿no? Así un poco como cuando nosotros nacemos, que nuestras madres nos pasan un poco de su microbiota. También ahí en el caso de los perezosos lo que se ha visto es que estas algas, o sea, la relación es tan buena para los dos, y se ha establecido durante tanto tiempo,
que se va pasando de generación en generación. En el caso de este ejemplo, lo que leí es que las algas no existen. Estas algas que se asocian con el pelo de los perezosos no viven en otro lugar. Son exclusivas de los perezosos y las diferentes especies de perezosos tienen su propia alga asociada. Ok. Preguntan, ¿solo los animales perezosos se contagian de las algas? Yo no le llamaría un contagio porque un contagio me parece que está asociado con una consecuencia negativa, como una enfermedad, ¿no? Más bien una inoculación o una colonización. Y la pregunta era que si solamente los perezosos se colonizan con estas algas. Yo creo que era más en el sentido de que lo tomaron como una enfermedad, justamente. No es una enfermedad, es un beneficio. Es un beneficio. Ahí era un ejemplo de una relación mutualista en donde los perezosos se benefician mucho de tener a las algas, porque como les decía, las algas les proveen de ciertos nutrientes y además les dan camuflaje, y las algas aprovechan, o sea, los perezosos son su casa, ¿no? Entonces tienen una casa donde vivir. Entonces los dos están beneficiados. Es una relación que existe desde hace mucho tiempo. Ok. ¿Qué tan peligroso es que una planta se infecte con algún virus, hongo o bacteria? ¿Y en qué perjudica al ser humano? Esa también es una buena pregunta porque, digo, finalmente los microorganismos patógenos están en todos lados, ¿no? Y están en las plantas siempre, casi siempre, pero están controlados por las poblaciones de los microorganismos que no son patógenos. Entonces, cuando ocurren estos desbalances y entonces estos organismos que sí van a causar daño a las plantas empiezan a sobrecrecer, pues entonces las plantas se van a enfermar y es peligroso, puede ser bastante grave. Por ejemplo, pensando en que uno sea un agricultor y entonces tiene su cultivo al que ha cuidado mucho y le ha invertido mucho tiempo y de repente llega una enfermedad que va a provocar que todo el cultivo se pierda. Entonces puede ser muy grave. Y efectivamente hay algunos patógenos que se pueden reproducir en las plantas y que además, si después nosotros los consumimos, pues también nos pueden llegar a enfermar, ¿no? Y por eso se recomienda pues lavar las plantas, etc. Perfecto. Doctora, un favor, ¿podría salir de su pantalla para poderla ver de frente en nuestro canal? Ay, como que no me deja. Salir de la presentación, nada más, para poderla tener a usted contestando las preguntas, porque seguimos viendo su presentación. Exacto. Ay, perdón, sí. Ok. Preguntan sobre el ejemplo de los áfidos y de las plantas y dice, si una planta ya está infectada por los áfidos y tiene roce con otra planta, ¿le pasa la infección de áfidos con solo el roce si la planta ya está afectada? O sea, en el caso de los áfidos se llama infestación, no se llama infección. No sé qué término usaron, pero se llama infestación. Y solamente con rozarla, pues sí, o sea, en el caso de los áfidos lo que pasa es que son, los áfidos no sé si vuelan, hasta donde creo que sí vuelan, ¿no? Tienen sus alitas, chiquitas, ahora que lo recuerdo. Entonces se pueden transportar a una planta y algunas veces, en el caso de las bacterias estas que les decía que provocan que las florecitas se pierdan y se vuelvan hojas, en ese caso, las bacterias hacen que la planta produzca una esencia que atrae a los áfidos. Entonces, ahí hay una guerra química que hace que una planta que no está infestada le avise a otra planta a través de sus conexiones por abajo de la tierra o a través de estos compuestos volátiles para que otra planta se empiece a defender. Pero muchas veces, en el caso de los micoplasmas que les decía, de los fitoplasmas, era que las bacterias provocan que las plantas produzcan ciertos compuestos volátiles que atraen a los áfidos y entonces van y se depositan. Pero sí, efectivamente, si hay una planta en nuestro jardín que tiene áfidos, pues lo más probable es que pueda llegar a infectar a otra que está cercana. Okay. En su ejemplo del toxoplasma, hay un par de compañeros que tienen dudas y sus preguntas es, ¿solo el gato puede tener la bacteria, el toxoplasma? Y si qué
¿qué tanto puede afectar al humano? Sí, este es el toxoplasma sí es es un parásito que es también del humano, y entonces hay un ciclo en el que se va pasando del gato a las personas, y hay un ciclo ahí que les ponía. Eh, Quien yo sé que es el organismo en donde el toxoplasma prefiere vivir es en el gato, ¿no? Pero también puede infectar aves y ratones. Entonces, allí los toxoplasmas manipulan, lo que se ha estudiado es que manipulan a los ratoncitos, y hay ahí, hay algunos estudios en donde se ha visto que también llegan a manipular el comportamiento de los humanos, aunque eso es un poco más difícil de poder medir exactamente. Pero lo que sí se ha medido claramente es que eh, el nivel de dopamina que aumenta en los ratoncitos por efecto de la infección con el toxoplasma, y los hace como tener menos miedo a las situaciones que los enfrentan a los gatos. Y entonces los gatos los pueden atrapar más fácilmente, y ahí es donde el toxoplasma aprovecha para infectar a los gatos. Pero también infectan humanos. O sea, somos parte de su ciclo replicativo, o del sitio por donde se van pasando. Okay. Preguntan si hay microorganismos que puedan alterar el comportamiento en humanos. Sí, lo que les decía es, todos los microorganismos de nuestra microbiota, ahora se sabe que hay una comunicación muy grande entre las moléculas que producen las bacterias que viven dentro de nuestros intestinos y que se transportan a la sangre y llegan al cerebro. Y entonces, uno de ellos, que era el ejemplo que les ponía, era la serotonina, pero hay otros neurotransmisores que también se sabe que son producidos eh, por la microbiota, por ejemplo, GABA, hasta donde recuerdo, que es otro neurotransmisor. Entonces, sí, la manera o sea, mucho de nuestro comportamiento está dado precisamente por los organismos que tenemos en el tracto gastrointestinal. Okay. Una compañera pregunta, ¿las bacterias que no son patógenas entonces ayudan mucho en las plantas? Muchas no hacen nada, simplemente conviven con las plantas, pero hay otras que sí. Y justamente esas otras que proveen beneficios son en las que estaríamos, las que las diferentes investigadores están interesados en conocer, porque como ya les dije, muchas de ellas permiten contender contra diferentes cambios medioambientales, ¿no? Como la sequía, etcétera. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo unos ejemplos en donde se vio que algunas bacterias que viven en pendientes, ¿no? En zonas así como en las colinas, ¿no? En la pendiente de la colina, hay unas bacterias que viven ahí específicamente, y entonces esas bacterias hacen que las plantas de esas zonas tengan hojas más grandes y raíces como también más grandes. Y entonces eso hace que esas zonas de pendiente, que son propensas a erosionarse, no se erosionen tan fácilmente. Y eso es una ventaja porque, o sea, si conocemos ese tipo de interacciones, entonces podemos intentar evitar la erosión, ¿no? Porque la erosión es otra parte, es otro problema que afecta a muchas personas. Por ejemplo, cuando hay deslaves, muchas veces ocurren porque hay erosiones, ¿no? Y si logramos encontrar bacterias que permitan eh, prever eso, pues es muy bueno. Entonces, a mí, digamos, me gusta la idea de hablarles de este tipo de ejemplos, porque parecería como que no, o sea, esas relaciones y esas consecuencias no son evidentes, no las vemos, pero de repente hay alguien que se le ocurre, ay, y si esto pudiera estar pasando, y entonces van e investigan a esas bacterias y ven que efectivamente ahí hay algo, y entonces eso es lo que se me hizo muy, muy bonito de los ejemplos que les quise dar, y que bueno, espero que les parezcan también interesantes. Ok. En este sentido, un compañero reflexiona, entonces, ¿se puede decir que las interacciones entre los seres vivos son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas? Son esenciales. Los ecosistemas dependen de la interacción entre todos los habitantes del ecosistema, no nada más de los animales grandes o de los árboles y de las plantas, ¿no? Todos dependemos de todos y todos estamos conectados, aunque no nos demos cuenta. Lo que pasa es que estudiar todas esas interacciones
y todo lo que está pasando y quién afecta a quién y cómo ocurren esas afectaciones es muy complicado de estudiar, o bueno, lo que se necesita es ahora nuevos investigadores que tengan visión ¿no? Y que además ya sepan ahora estas cosas, porque antes no se pensaba, no lo podíamos visualizar, pero ahora ya sabiendo todo esto y conociendo cada vez más los genomas que hay, quiénes viven y qué es lo que cada uno hace y lo que uno hace ayuda a otro o lo puede afectar, todo eso es muy importante de conocer y nos va a permitir seguir generando conocimiento para saber cómo ocurren estas cosas. Ok. La simbiosis se puede aplicar en la medicina, por ejemplo, crear biomas de microorganismos que pudieran apoyar a la regeneración de tejido o eliminación de células carcerígenas, perdón. O sea, sí se usa en medicina. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que hay una relación entre la obesidad, por ejemplo, con el tipo de microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal. Y entonces, y no nada más obesidad, algunos otros padecimientos, eh, sobre todo que tienen que ver con la microbiota del tracto. Y entonces lo que se ha visto es que, o lo que se ha intentado es tomar microorganismos de una persona sana y pasarlos a otra persona, y entonces se ha visto que hay cierto efecto. En cuanto al cáncer, no sabría, porque bueno, además el cáncer pues es una condición, no es una condición única, ¿no? El cáncer es un conjunto de muchas enfermedades diferentes y están en muchos sitios. Entonces no sabría si hay alguna cosa que se pueda, o sea, no se me ocurre en este momento que se pudiera aplicar directamente, pero lo que sí se encuentra cada vez más es que lo que ocurre en nuestro tracto afecta casi al cuerpo entero, ¿no? Entonces hay que entender más cómo son esas relaciones para poder llegar a tener soluciones a ese nivel. Ok. En el caso de su ejemplo de las bacterias que combaten la sequía, dice, los geles que producen las plantas para atraer más agua se podrá desarrollar dentro del laboratorio para resolver problemáticas futuras en plantas. ¿Para resolver problemas de qué, perdón? Problemáticas futuras en las plantas. Sí, esa es la idea. O sea, de hecho, ya existen algunos hidrogeles, ¿no? Y entonces esos hidrogeles lo que hacen es que se ponen en las macetas y evitan que uno tenga que estar echándole agua. Y entonces lo que aquí se vio es que en el caso de las bacterias que encontraron que son resistentes a la sequía, forman estos geles que se llaman biofilms o biopelículas, y entonces estas están asociadas a las raíces. Y sí, o sea, la idea es poder saber si eso aplicado en campo y en condiciones más naturales realmente puede ayudar, ¿no? Primero se tienen que hacer estos experimentos en pequeño, después se tienen que ir escalando, es decir, cada vez hacerlos más grandes hasta llegar a una aplicación que ya pueda utilizarse, ¿no? Pero sí, la idea es esa. ¿Han considerado el método CRISPR-Cas para mejorar las características de una planta que trabaje con alguna bacteria o virus? O sea, el CRISPR-Cas se utiliza para la edición de genomas en plantas y hasta donde yo sé, se utiliza solamente en investigación. Seguramente, lo que pasa es que CRISPR-Cas es una herramienta para modificar algo. Entonces, cuando uno está haciendo alguna investigación en el laboratorio, muchas veces tenemos que ir a modificar un gen para saber cuál es su función. Y si ese gen está relacionado con la interacción de la planta con un virus o con una bacteria, por ejemplo, si es un gen que tiene que ver en la respuesta inmune, y entonces tenemos que modificarlo, pues entonces se utiliza esta técnica de CRISPR-Cas para poder hacer esta manipulación, y entonces eso ya nos permite hacer la pregunta que queremos hacer con respecto a cómo interactúan en la situación que se está estudiando. Y sí, se ha utilizado en las plantas exitosamente. ¿Cómo es el proceso en que las bacterias se adhieren a las raíces para que retengan agua y evitar la sequía?
En realidad, ahí, como les decía, la rizósfera, que es la zona alrededor de las raíces de las plantas, es una de las zonas más ricas en microorganismos que existen, ¿no? Ahí hay una cantidad impresionante de muchos tipos de bacterias, virus, hongos, nemátodos, protistas, de muchos, muchos microorganismos. Y lo que hace la planta es que normalmente eh, hay, eh, secreta moléculas que atraen a ciertos microorganismos. Y después de esos microorganismos también secretan otras moléculas que a lo mejor atraen a otros. Y entonces ahí es un festival de interacciones químicas que hacen que los microorganismos sean atraídos. Y las plantas son de los principales en atraer. Por ejemplo, muchas plantas forman una relación simbiótica, que digamos es de las más estudiadas, con rizobacterias, que son bacterias que les ayudan a aprovechar el nitrógeno, porque toman el nitrógeno que las plantas no pueden tomar naturalmente, las bacterias lo toman y se lo dan a las plantas de una manera que las plantas ya lo pueden utilizar. Entonces, esa simbiosis se ha estudiado desde hace mucho tiempo y lo que se sabe es que las plantas secretan estas moléculas que atraen específicamente a los rizobios que les van a proveer del nitrógeno. Entonces, las plantas las llaman, los microorganismos también ahí responden a las plantas y entonces hay esta interlocución de moléculas, ¿no? Esta plática a través de las moléculas entre las plantas y las bacterias y los otros microorganismos. Perfecto. ¿Cree que es necesario en un plan de reforestación tener en cuenta las bacterias que tienen simbiosis con las plantas o árboles a utilizar? Perdóname, ¿me podrías repetir? ¿Cree que es necesario en un plan de reforestación tener en cuenta las bacterias que tienen simbiosis con las plantas o árboles a utilizar? Sí, por supuesto que sí. Entonces, o sea, lo que se prefiere es que, porque digamos, estas interacciones han ocurrido a través de la formación o sea, desde que empezó la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, muchas interacciones son muy específicas, como en el caso de los perezosos. Las algas solamente viven los perezosos. Bueno, pues así como solamente hay esa interacción entre ellos dos, muchas de las interacciones de los árboles, de las diferentes plantas, solamente son con ciertas bacterias, ¿no? Porque así evolucionaron juntas a través de millones de años. Entonces, si nosotros de repente queremos llegar a reforestar un área sin tomar en cuenta todas estas otras cosas, pues a lo mejor la reforestación va a tardar más tiempo o a lo mejor no va a ser tan exitosa como quisiéramos, ¿no? Entonces, si conocemos estas relaciones que existen entre los diferentes microorganismos, la reforestación y este tipo de actividades va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Va a ser más exitosa. Por supuesto que sí. Tenemos tiempo para un par de preguntas más y son más o menos relacionadas. Por un lado, nos preguntan qué tipo de especialidades o licenciaturas tienen los estudiantes que trabajan con usted y qué tipo de investigaciones está realizando en este momento. Ajá. Pues los estudiantes hay desde biólogos, químicos, ingenieros biotecnólogos. En general eso es lo que han estudiado. Y lo que nosotros estamos haciendo es estudiar un tipo de proteínas que producen las bacterias de las que les hablaba, los pectobacteriums que degradan y pudren los vegetales. Y lo que queremos saber es qué ventajas les dan a las bacterias esas proteínas. Parece ser que permiten que las bacterias se puedan mover dentro de los tejidos de las bacterias. Eso es una cosa que estamos estudiando, y bueno, de eso se trata nuestra investigación. Y también, por otra parte, también vemos estas proteínas o algunas otras proteínas también permiten que haya interacción entre las mismas bacterias. Y parece ser que la interacción, que la función de estas proteínas les permite a las bacterias moverse en los medios de cultivo y posiblemente tenga que ver con el movimiento de las bacterias dentro de las plantas. Eso es algo que estamos haciendo. Y una última para terminar, porque hay muchas y hay que darle cabida. Y dice, ¿algún ejemplo
donde ya se usen las interacciones de microbios para resolver problemas de salud humana, animal o vegetal? Pues hay muchos, simplemente si ustedes toman algún tipo de probiótico en las mañanas, ese es un ejemplo, ¿no? Nosotros cada vez que tomamos o comemos comidas fermentadas, la fermentación la llevaron a cabo los microorganismos, ¿no? El queso, el yogurt, todas estas son, allí estamos consumiendo microorganismos nosotros y justamente son microorganismos que son bacilos ácidos lácticos que nos ayudan a la digestión, etcétera, que son buenos, ¿no? Y bueno, de ahí hay varios ejemplos más, pero creo que ya no nos da mucho tiempo de platicar, pero en fin. Y la última, ya para terminar. ¿Qué proporción de los microorganismos existentes no son cultivables? Muchos, casi todos. Se calcula que más del 90% no se pueden cultivar, ¿no? Y los que podemos manejar en el laboratorio son pocos, porque como les decía, justamente no se sabe qué se necesita, porque muchas veces, o sea, lo que nosotros queremos estudiar, es más fácil estudiarlos cuando están aislados, cuando están solitos, ¿no? Pero muchos de ellos no pueden vivir solitos y simplemente no sabemos cuáles son sus requerimientos. Entonces, casi todos son, casi todos no se pueden cultivar. Muchísimas gracias, doctora. Excelente charla y excelentes preguntas de todas las personas que nos están viendo. No, Un pues placer maravilloso. escucharla. Muchas gracias a ustedes y pues sigan disfrutando las pantallas abiertas. Gracias, hasta luego. Adiós.